Pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todos a a esta mesa redonda de cómo vivir de la fotografía documental. Hoy tenemos con nosotras a Tonia Mengual, que está desde Portals Nous en Mallorca, a Bego Antón, que está desde Barcelona, y a John Cazenave, que está desde Donosti. Nada, solo deciros, al final de la sesión dejaremos unos minutos para que podáis preguntar cualquier duda, cualquier cosita a cualquiera de los tres. Pero antes de empezar, solo para aquellas personas que aún no conocéis a la BASAT, explicaros muy brevemente quiénes somos, ¿vale? La BASAT es una escuela especializada en diseño, creatividad y fotografía. ¿Qué es lo que ofrece la BASAT? Pues os lo quiero explicar en 4 conceptos muy rápidos. El primer concepto que define muy bien la BASAT es la profesionalidad. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros profesores y profesoras, como por ejemplo pues Bego, John y Tony, que hoy nos acompañan, son profesionales en activo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podéis aprender de profesionales, de gente que está en contacto directo con el sector. El segundo concepto que define muy bien a la BASAT es la práctica. ¿Por qué? Pues porque intentamos que trabajéis a partir de proyectos reales, es decir, proyectos que puedan formar parte de vuestro portfolio profesional una vez finalicéis el máster y que, de qué mejor manera pues entrar al mundo laboral con un portfolio como este. El tercer concepto que define muy bien a la BASAT es el online. ¿Por qué? Pues porque hemos reinventado la metodología online y le llamamos online porque tenemos clases online en directo todas las semanas que si no puedes ver en directo siempre puedes ver en diferido y porque además el online no es solo metodología, sino que, y esto me une al cuarto y último concepto, es proximidad. Aquí tenéis una foto de algunas de las personas que formamos parte de este equipo, desde la parte administrativa, la parte de asesoramiento y admisiones, la parte académica, pues vuestro contacto directo con la escuela una vez estáis matriculados, o la parte de marketing y comunicación. Al final intentamos romper un poco la barrera de la distancia e intentar que os sintáis lo más acogidos y lo más cercanos posible a todos, ¿no? Desde con los profesores, con vuestros compañeros y compañeras o con todo el equipo que formamos la BASAT. Así que nada, no me quiero enrollar mucho más, solo deciros que del máster del que forman parte Bego, Tony y John, empieza este mes de mayo el máster online en nueva fotografía documental y solo ahora sí me gustaría presentaros un poco más, ¿vale? A cada uno, qué es lo que hacen en la BASAT, así como aquí también os dejo su web, ¿vale? Para que podáis ver un poco más sobre ellos. Tony Amengual es director del área de fotografía de la BASAT y además es director también del máster online en nueva fotografía documental y del máster online en nueva fotografía profesional. Luego con nosotros también vamos a tener a Bego Antón. Bego Antón es profesora en el máster online en nueva fotografía documental también y aquí tenéis también su web por si queréis ver más proyectos de Bego, ver cualquier cosita. En lo siguiente, pues ya acabamos con John, al igual que Bego también es profe en el mismo máster y también dejamos la web por si queréis consultar pues, cualquier cosita sobre John. Eso es todo. Deciros que si tenéis cualquier duda sobre la BASAT, podéis ver nuestra web también en labasat.com o seguirnos en redes sociales como por ejemplo Instagram, donde colgamos proyectos de alumnos y de profesoras y demás. Así que nada, no me enrollo más. Yo, Tony, John, Bego, os toca a vosotros. Os dejo protagonismo. A ver si os tenemos por aquí. Sí, ya os tenemos por aquí. John. Hola. Hola, John, què tal? Molt bé. I vosaltres? Molt bé, molt bé. Pues mira, John está por aquí, ahora Tony que se está conectando la cámara, dándonos un segundito nada más.
No sé, todas las personas que estáis conectadas, ¿desde dónde estáis? Si queréis decírnoslo por el chat, porque esto también es algo como que nos hace especial ilusión también conocer desde dónde estáis. Desde Asturias, Austria, caray, muy bien, muy bien. Argentina, Galicia, Huesca, wow, wow, wow. Qué guay, qué guay. México, caray. De Chile, de Ecuador, wow. Zaragoza, jo, qué guay. Jo, muchas gracias por comentarlo. Jo, nos hace mucha ilusión. Casi que cada persona estamos en un sitio diferente, ¿no? Disculpad un segundo porque creo que Tony ha tenido un pequeño... Aquí está, espera, Tony, ya está. Ya tenemos aquí a Tony. Vale, perfecto. Vale, Tony. Tony ya está aquí. Bego, no sé si Bego también estás por aquí. Si puedes conectar la cámara y el micro. Hola, sí, estoy aquí. Lo que pasa es que no me había dado cuenta que tenía el micro apagado. Ah, vale, vale, vale. No, no hay problema, Bego. Hola. Perfecto. Vale, Tony. Disculpad. Vale, porque Tony está teniendo un pequeño problema. Disculpad, porque siempre nos funcionan muy bien las conexiones con Tony, la verdad. O sea, Tony es el primero que se preocupa para tener una buena conexión, que siempre sus clases vayan bien. Pero es que, oye, el día que estás más preparada, ¿sabes? O más preparado es el día que falla, no pasa nada. Tony. Vale, Tony nos está diciendo que tiene un problema. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Voy a desconectar un momento para charlar con Tony, ¿vale? Para intentar solucionarlo y dadnos, nada, 5 minutos, ¿vale? Mientras os dejo aquí un momentito y ahora enseguida vuelvo. ¿Qué tal, Bego? Muy bien. Con ganas de charlar. Estás en Barna, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy aquí en Barcelona, pero yo creo que iremos a Bilbao pronto. ¿Cómo fue? ¿La expo? Sí. Muy Hola, bien. hola. Hola, ¿se me oye ahora? Sí, Tony. Vale, ok. Perfectamente. Ahora, Tony, Vale, ahora sí. sorry, No, que el audio no no entraba. No pasa nada, es que esto es lo de siempre, ¿sabes? Que cuando te toca, o sea, ya les he dicho que siempre nos intentamos asegurar que todo funcione perfecto, que tus clases son perfectas, pero, jo, el día sí que estás más nervioso, que lo que sea, pues, ¡pam!, falla, es Mira, normal, no pasa nada. ya está. He cambiado de Nada, navegador y todo bien. ya está. Solo te has perdido una cosa, Tony, es que, y Bego y John ya lo han visto, que nos están siguiendo gente, están ahora mismo conectados gente de un montón de sitios, de Zaragoza, de México, de las Azores, de Huesca, de Galicia, de Chile, bueno, un montón de He sitios, visto. así que es como Genial, súper guay y lo quería comentar. Nada, os genial. dejo ya, os dejo que charléis un rato, dejamos 5 minutos, 10 minutos al final para dudas y preguntas y cualquier cosa estamos por aquí. Dale. Vale, Buenas, hasta Marcos. ahora. Pues nada, muchas gracias. Agradecer a la Basat por, bueno, cedernos este espacio. Agradecer a Bego y a John que estén aquí para charlar y agradecer a todo el mundo de todas las partes del mundo que estáis aquí para ver un poco, hablar un poco de esa pregunta, como decía Bego por redes, como tan trascendental, que es cómo vivir de la fotografía documental, que mi idea inicial era, lo que la Basat no la acabo de cerrar, era cómo sobrevivir a la fotografía documental, ¿no? O sea, esa era mi idea de título, pero bueno, entonces nada, yo tengo aquí los puntos apuntados por donde podemos ir pasando o discurriendo, pero también animo, sí que al final podemos hacer unas preguntas o dejamos para que os conectéis las cámaras y los audios a quien le apetezca, pero tenéis el chat al lado que podéis ir interviniendo o yo os animo a que vayáis poniendo comentarios, preguntas y lo vayamos haciendo también pues dinámico, ¿no? Lo bueno del chat es eso. Ok, pues lo solucioné, Agus, entrando con Chrome.
porque estaba entrando con Firefox y Firefox a veces da problemas y me cambié de navegador y pasé al Chrome, ¿vale? Entonces ya veis, podéis ir escribiendo y vamos ahí como con un ojo mirando el chat y con el otro ojo mirando cámara. Y a mí lo que me gustaría un poco, y yo estoy un poco aquí como de maestro de ceremonias, pero bueno, somos tres iguales, tres que nos conocemos hace mucho tiempo y que, bueno, al menos yo admiro mucho vuestro trabajo y vuestra forma de hacer y entender fotografía. Y me gustaría un poco eso, que así como para empezar a tocar bola, que os presentaseis así brevemente como a nivel de statement qué es lo que hacéis, quiénes sois y cómo entendéis la fotografía. Ahí, así un poco más trascendental todavía. Venga, va. ¿Empiezo yo? Venga, ¿O va. empiezo no, ya para romper hielo y así? Bueno, Bego Antón, soy Bego Antón. Y creo que ya vamos a profundizar en esto, pero hasta ahora, cuando me preguntaban, ¿tú qué haces? Tenía doble respuesta, según si me lo preguntara el mundo profesional o el mundo normal, ¿no? En el mundo profesional era fotógrafa documental, ahora creo que ya no me vale la respuesta. Y el mundo personal era mucho peor porque decía que trabajaba en proyectos personales y eso suena fatal, porque o bien parece que no le quieres explicar de lo que estás trabajando que es personal, que eso lo pensé después, o que trabajaba sobre temas míos íntimos, que tampoco es verdad, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo diría, de momento voy a decir que soy fotógrafa, luego lo voy a cambiar, pero bueno, trabajo temáticas que giran en torno a animal, naturaleza, humanos y sobre todo grupos que son excluidos del resto de la sociedad, ¿no? Me interesa lo raro desde lo positivo. Y bueno, y para mí fotografiar es lo que hago, es lo único que sé hacer, es lo único que voy a hacer y sobre todo es una constante aventura, ¿no? Y una llave para entrar en universos que de otra forma no tiene manera de entrar, ¿no? Eso resumido muy brevemente porque soy mucho más. Vale, o sea que fotógrafa documental ya no te cierra, ¿no? Eso No, pero me lo apunto para... Pero eso, o sea, antes decías que eras fotógrafa documental, pero ahora ya no te acaba de cerrar lo de fotógrafa documental. no, pero luego te lo detallo, ¿no? Porque como vamos a hablar de eso y es una Dale. pregunta que después, pues llevo mucho tiempo ya pensando en esto, creo que ya es el momento de cambiarlo. Vale, quédate ahí. John, Vale. cuéntanos tú. La ha dejado Bego en un punto bien interesante, ¿eh? No, pues yo, aparte de coger el guante de Bego, que es como bastante, con lo que está cambiando el medio, se hace como cada vez más difícil definirte, pero bueno, podríamos decir que soy un autor austero, que trabaja con la fotografía, bastante intenso. Las raíces de mi obra pues penetran en una especie de conflicto y encuentro entre la naturaleza y la cultura, la razón y la emoción, como una especie de rizoma, ¿no? Que va creciendo y extendiéndose a lo largo del tiempo. Comenzando con una fotografía, sí, puramente documental, incluso muy cercana a lo que pudiera denominarse fotoperiodismo o de reportaje, pues poco a poco aquello fue derivando hacia algo más abierto, donde entró de lleno el paisaje. Y es aquí donde comencé a comprender de qué iba mi trabajo, ¿no? Sobre este encuentro y este choque entre la naturaleza y la cultura, analizando también aspectos como la memoria, con una esencia universal o una vocación de universalidad, a pesar de trabajar en el País Vasco o en contextos que son cercanos para mí. Y exactamente esto, sí que al principio lo que era un puro registro documental ha ido evolucionando y cargándose de una vertiente más simbólica que, para dejarlo ahí también, sí puede acercarse un poco a lo que se considera ese género del nuevo documental. Ahí es donde queremos ir. Y si yo tuviese que hacer una definición un poco rápida, yo intentaré hablar poco, pero bueno, también quiero entrar a la parte de autor o estar ahí también. Bueno, a mí me gusta pensar que soy un fotógrafo que utiliza los códigos del arte.
Entonces yo sí que me mantengo todavía en lo de fotógrafo, como decía Bego, pero sí que adquiriendo nuevos códigos o nuevas formas de hacer y de pensar. Y entonces, siguiendo con esto, la siguiente pregunta un poco es, ¿qué hay de documental en vuestro trabajo? Porque lo que decía Bego, ya no me sirve esa etiqueta, ¿no? de fotografía documental. Entonces, ¿cómo lo llamamos o cómo lo desarrollamos? Bego. Bueno, de documental en mi trabajo hay el hecho de que me ciño a algo que existe en la vida real, ¿no? O sea, que me interesan colectivos o me interesan temáticas que están ahí. Entonces me apropio, digamos, de alguna manera de esas temáticas y las documento. Creo que eso es lo que tiene de documentar mi trabajo. Pero más allá de eso, la forma que yo tengo de explorar estos universos a veces sí que es cierto que son más clásicos. O sea, todavía puedo hacer un documental clásico dentro del nuevo documentalismo, ¿vale? Pero simplemente trasladarme a un lugar y fotografiar. Pero creo que cada vez más incluyo una capa mía muy personal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el nuevo documentalismo es muy vivencial. Y que es un lenguaje muchísimo más rico que el antiguo documentalismo, ¿no? Quiero decir que yo tengo la sensación de que ahora los fotógrafos que nos dedicamos a esto, al nuevo documentalismo, también adaptamos los proyectos a la historia. Es decir, que si el proyecto tiene una necesidad de ser contada a través de un audio, de la apropiación, a través de collage, a través de entrevistas, o sea, a través de un documental, también lo podemos incluir dentro de la obra, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que el nuevo documentalismo es, para empezar, muchísimo más personal, muchísimo más intenso, vivencial y también más amplio. O sea, te ofrece una amplitud que el antiguo documentalismo quizás no tenía, ¿no? O esa es la sensación que yo tengo. Ya, a mí me llamaba mucho la atención antes cuando has dicho que tú, o sea, que cuando decías que hacías proyectos personales parecía que tratabas temas íntimos y que dices que no. Yo discrepo completamente en eso. O sea, yo creo que sí que tratas temas que son íntimos personales tuyos. Sí, tienes razón, pero me refería a íntimos de mi entorno íntimo. O sea, quiero decir, me refería pues a un diario íntimo. Es que aquí hay que especificarlo todo, ¿eh? No, vamos a lo sutil. De hecho, creo que el trabajo de los que trabajamos en nuevo documentalismo tiene mucho de íntimo. De hecho, yo conmigo lo veo más o menos, pero con John, por ejemplo, lo veo de una forma bestial, ¿no? O sea, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Háblanos del trabajo de John. bueno, yo soy fatal analizando, no me hagáis pasar por esto, ¿eh? No, pero... Jolín, pues que luego también, en el sentido de que, a ver si me sé explicar, pero en el sentido de que también es muy inmersivo, ¿no? El hecho de, el trabajo de John, por ejemplo, o como yo lo veo, o sea, el hecho de estar trabajando con uno mismo, sobre uno mismo, porque al final estás hablando también sobre ti misma y sobre tu cultura, y cómo interviene el paisaje y esa especie de lantar, que no es lantar, pero sí, ¿no? El hecho de que te proyectes tanto en él y que estés tanto tiempo contigo mismo contando una historia que en realidad es también tan universal, esto no tendría cabida en un lenguaje más clásico. ¿Y tú, Esa es la John? sensación. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que escucho. Estoy bastante sorprendido también por cómo hemos empezado de fuertes, ¿no? Planteando como una cosa que es muy abstracta y que creo que es necesario acotar o por lo menos analizar toda esa capacidad de generar distintas variantes de fotógrafo, artista visual, fotografía documental, nueva fotografía documental. Creo que es muy necesario reflexionar sobre esto, por eso la plataforma me parece muy interesante. Estoy de acuerdo con Bego y yo reflexionando acerca de cómo acotar un poco esto para la charla, había subrayado 3 conceptos. Lo primero es que le cojo el guante ahí también a Bego y eso que dice de abrir lo clásico me parece que está sucediendo y que es muy interesante. Autoras como Bego abren eso de la fotografía documental en canal, ¿no? Y estos 3 conceptos que tenía era, uno precisamente el concepto, cómo se conceptualizan los trabajos,
creo que es un rasgo distintivo de la nueva fotografía documental, el proceso de llevarlos a cabo también como segundo punto, y el tercero, y no menos importante, el soporte, ¿verdad? Parece que para mí estas tres variables determinan muy bien o nos acotan muy bien el cambio que ha dado la fotografía documental y los nuevos derroteros por donde estamos yendo. Desarrolla un poco más esos 3 puntos, que me parece muy interesante. El proceso de documentación y de conceptualización de los trabajos hoy en día no tiene nada que ver con lo que pudiera ser trabajos de conceptualización de fotodocumental clásica, ¿no? Por Primero, porque ejemplo, creo que hay... ¿qué entendemos? Pongamos nombres a lo clásico para aterrizar lo que tú dices. Por ejemplo, de fotografía documental clásica. Bueno, esta cosa de leer sobre una determinada temática y viajar y desarrollar un trabajo, por ejemplo, que es como empecé yo. Yo empecé fotografiando en Palestina y me documenté, leí libros, seguía las noticias, seguía la actualidad política de lo que allí acontecía y viajaba a Palestina, viajé a Palestina y elaboré un trabajo que siempre me gusta decirlo en clases y en talleres, que estaba lleno de clichés, ¿no? Podría ser el modus operandi de muchos fotógrafos hace un tiempo. Con Galerna, por ejemplo, mi primer y único trabajo, también aspecto a subrayar, eso ya no vale. Entiendo que eso ya se ha hecho siempre y que hay que llevar la fotografía documental a otro lugar y decido analizar lo propio, decido involucrarme a mí y a mis emociones en la temática que fotografío, decido revestir un poco toda esa aproximación que antes hacía desde fuera de un aspecto como muy íntimo, muy propio, que marca un carácter a la forma de conceptualizar los proyectos. O sea que Respecto a... podríamos, así como para poner, yo soy muy de tweets, ¿vale? Pero entonces es como dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Un poco, o sea, cuando hablas de esa proximidad y desde lo íntimo que hablaba Bego, es empezar a pensar los proyectos más desde dentro que no es fotografiar lo que veo fuera. Podría ser, así resumiendo, podría ser como algo así. Yo no sé lo que opina Bego, pero sí, entre muchas otras cosas, sí que parece que por ahí lo propio, lo íntimo, sí que juega un papel importante a la hora de conceptualizar, por lo menos un trabajo, de hacer la aproximación. Creo que es importante. Yo eso también lo veo en Bego, por ejemplo. Hace poco acaba de clausurar su maravillosa exposición en Tabacalera, en San Sebastián. Yo soy aquí de San Sebastián y era una delicia. Ella lo sabe, que soy un especial enamorado del trabajo que se llama Aiek Danak Sorginak, donde me parece que lleva la temática de la brujería, de la mujer, a un terreno como impresionantemente propio y muchísimo más cercano a utilizando toda esa fotografía subjetivamente desarrollada y ese gesto de desarrollo visual como tan elaborado y tan propio de Bego, creo que lo lleva a un aspecto que se acerca en toda su subjetividad bastante más a la realidad que cualquier otro trabajo que haya podido ver nunca sobre las brujas. Y cualquier tratado antropológico que he leído, y muchos, yo creo que se quedan cortos comparando con el universo visual que desarrolla Bego. Y esto es importante. Ahí me parece interesante ese apunte de la antropología, ¿no? O sea, ya tú dices que has leído muchos, ¿no? Tratados antropológicos y tú, Bego, para este trabajo en concreto, Me he pasado un año leyendo vale. para generar mi propio universo, ¿no? Yo creo que en los trabajos, en todos, prácticamente, la parte de investigación es un pilar fundamental para poder desarrollarlos, ¿no? Porque creo que si hablamos de que lo contamos desde lo íntimo, es porque estamos muy involucrados en ello y porque conocemos el tema. Obviamente no como un experto historiador,
Porque a mí una vez un antropólogo me dijo, ojo Bego con transgiversar la historia, cuando le conté que estaba haciendo esto, ¿no? Obviamente yo no tengo esa carga del historiador, porque estoy contando mi punto de vista de lo que yo me he empapado, o sea, estoy enseñando lo que yo veo del tema de la brujería y esto ha sido gracias a la investigación. Y creo que lo personal se tiene que saltar, es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando estás tan involucrado y tan inmerso en el universo que estás fotografiando, porque realmente es muy absorbente. Yo he vivido durante mucho tiempo en una nube de brujas. Ahora estoy viviendo en una nube de orquídeas, que es mi proyecto nuevo. Luego vivo en una nube de perros que bailan. O sea, es un 7-Eleven esto. No, de verdad. Defíname nube. ¿Que te defina qué? Nube. Nube. Dices, vivo en una nube de... O sea, Pues, qué es esa nube? pues parece que estás elevado y que solamente piensas en eso. Es como que todo te lleva pues que estás comiendo y de repente estás pensando en no sé qué historia que escribes porque piensas cómo solucionar una foto. Mira, mis momentos de máxima inspiración casi son cuando me meto en la cama y me tumbo, esos 3 minutos que tardo en dormirme, sigo trabajando. ¿No? Quiero decir que son realmente, creo que trabajamos de forma pues muy íntima y que nos entregamos mucho, me da a mí la sensación. Ujú. Vale. O sea que aquí, tomando algunas preguntas que veo en el chat y no sé qué es lo nuevo, qué es lo viejo, comentan si Stephen Shore es viejo o es nuevo. Por ahí también hablan de Paul Strand y versus tal. Podríamos así como para definir un poco lo que es nuevo, como para dar, o lo que llamamos nuevo, porque no deja de ser una etiqueta, luego llegará algo más nuevo, seguro, siempre hay alguna novedad, ¿no? Pero que de alguna manera son trabajos que pasan por lo personal, que tienen una gran documentación, una gran investigación detrás. Y luego una cosa que ha apuntado John y que no hemos hablado tanto, pero que es, ¿cómo has dicho tú? El soporte sobre el que se expresa, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo con esto? O sea, de repente cambian los soportes también respecto sí, a cómo se presentaba la fotografía antes o hace unos claro. años con respecto a ahora, ¿sí? Sí, yo creo que sí. O sea, yo soy una persona que presto bastante atención a las alumnas y alumnos de la BASAD. Insisto mucho en esto, en, en que entendamos que una fotografía, hasta que no se convierte en algo, no tiene por qué ser un objeto, ¿eh? Puede quedarse allí, por ahí, en la red, pero sí que es importante que adquiera como una forma, una formalización. Y ahí los soportes juegan una importancia fundamental. Creo que también ha habido una liberación del soporte. Pudiéramos pensar en formato libro, la accesibilidad de este formato hoy en día no tiene nada que ver con lo que era hace muy poquitos años. En lo expositivo también, por ejemplo, creo que la fotografía documental está por fin dándose cuenta de que otras formas de habitar la sala son posibles. Por ejemplo, salir de la pared. Creo que hay muy buenos trabajos de fotografía documental que están saliendo de la pared. Se me ocurre, por ejemplo, que vi en la Fundación Cartier Amazonía hace poco y que la mayoría de las fotografías no estaban en la pared. La última de Kudelka en la Biblioteca Nacional, creo que fue en 2021, me llamó muchísimo la atención por eso también, porque las fotografías se presentaban como flotando en medio de una sala oscura. Yo creo que la fotografía documental está entendiendo que estos métodos muy cercanos a la formalización en sala, les hablaba Tony, del arte, pueden ser perfectamente integrados y que tienen que ser valorados, estudiados y muy tenidos en cuenta. Ah, me parece Mm, interesante esto del soporte, pensar en el soporte, ¿no? Como una nueva manera de formalizar fotografía en sala. ujú.
Claro, ahí recojo un poco lo que decía Bego también, ¿no? De que a nivel de expresión, que pues collage o hibridar con entrevistas, audios, tal, y ahí entramos al final, para ponerlo en palabras sencillas, en la instalación de toda la vida, ¿no? Es decir, de repente colonizar, lo que decías, me ha gustado mucho eso de habitar, otras formas de habitar la sala es generar a nivel instalativo, ¿no? O sea, presentar propuestas que sean instalaciones al final con las fotografías, ¿no? A mí me gusta pensar también, o en mi propio trabajo, ¿no? Que al final las fotografías en sí, los archivos o los negativos, o cada cual, las imágenes crudas son como una masa madre y que con eso vas a generar diferentes, no sé, diferentes acá. Puede ser un pan, puede ser una magdalena, puede ser un croissant, puede ser, pero al final es una masa madre con la que tú tienes que acabar dándole forma, ¿no? Lo que hablamos, para mí, cuando el trabajo, y por aquí te lo decía también Fraile, ¿no? Como que es más palpable, ¿no? La nueva fotografía documental es eso, cuando para mí está acabado el trabajo, cuando adquiere una forma más allá de una fotografía. Y yo creo, es una reflexión que hago yo, que eso tiene mucho que ver con la revolución digital y con el hecho de que, claro, si quiero ver fotos, abro mi Instagram y empiezo a darle al pulgar y me harto a ver fotos en un plano, ¿no? Entonces, ¿cómo salirse de eso? ¿Cómo marcar una diferencia con respecto a eso o aportar más que eso, ¿no? Vale, ok, genial. Entonces creo que vamos definiendo un poco lo que es esta nueva fotografía documental o por dónde van los tiros. A ver, preguntas por aquí. La fotografía, ¿cómo se acerca más a la expresión de los soportes al arte contemporáneo? Sí, esto es un poco lo decía yo a la entrada, ¿no? Que a mí me gusta pensar que soy un fotógrafo que utiliza códigos de arte y es la metáfora está la masa madre. ¿En qué crees que ha cambiado el concepto de autor en la fotografía documental de antes y la de ahora? Esa es una buena pregunta. ¿En qué creéis que ha cambiado? ¿En qué creéis que ha cambiado el concepto de autor, autora, en la fotografía documental de antes y en la de ahora? Si hay algún cambio en cómo se entendía antes y en cómo se entiende ahora. Yo no soy experta en este tema, sobre todo porque yo me interesa más lo de ahora, pero a mí me da la sensación de que la fotografía de autor de antes quizás estaba más vinculada con lo que llamamos proyectos personales, ¿no? Quiero decir, me da la sensación, que igual estoy diciendo una barbaridad, pero, ¿no? O sea, muy difícilmente la fotografía de autor la podías hacer en una zona de conflicto, ¿no? A ver, yo ahí tengo una opinión diferente, que es que ¿Sí? para mí siempre, o sea, claro, una cosa es, claro, antes se entendía la fotografía como autorial, como el fine art, ¿no? Y era como fotografía de desnudo, fotografía de plantas muy bien iluminadas, cosas así. Pero a mí la figura, o cuando yo me pongo a pensar en las referencias, y hablaban por aquí de Stephen Shore, Paul Strand, o sea, gente que a mí me ha influenciado mucho a nivel fotográfico, incluso haciendo documental, incluso haciendo casi que fotoperiodismo, pero en verdad tenían un perfil autorial muy fuerte, ¿no? Y hablando en fotografía de conflicto, por ejemplo, y un poco, bueno, lo que decía John de Palestina, que todos pasamos un poco por esa fase hace años, y yo tengo mis fotos de Jerusalén en la web todavía, pero gente como Gil Pérez, ¿no? Por ejemplo, por decir un nombre, o sea, me parece que tiene o sea, hace fotografía de conflicto y tiene una, bueno, una carga autorial muy fuerte, ¿no? O sea, que es gente que ya trabajando desde, o sea, que siempre ha habido una tendencia hacia esto, solo que ahora hay unos exponentes como mucho más claros, pero yo sí que no creo que haya habido tanto cambio. Lo que pasa es que a lo mejor el tiempo ha depurado. Gente como Graciela Iturbide, ¿no? Que me parece que tiene una fotografía como muy, un lenguaje muy documental, pero al mismo tiempo una carga muy autorial. No sé. Sí, puede ser. Yo lo que iba a decir es que al final todo esto forma parte de un flujo, ¿no? Pregunta a la gente, ¿no? Stephen Shore es un clásico o Paul Strand, pues evidentemente los pasos hacia adelante que dio Paul Strand a la hora de abrir la fotografía, ahí están los de Stiglitz vinculándola directamente o bebiendo directamente del arte o de la pintura o de la vanguardia que conoció en París, pues también son un ejemplo.
el hecho de que Shore empezara a fotografiar en color parece como bastante inocuo, pero es como son pequeños gestos, pequeños cambios que evidentemente vemos ahora lo de Paul Strand y nos parece algo como muy aceptado, pero en su día seguro que sería una revolución. Al igual que muchas de las cosas que hoy consideramos que quedan absolutamente fuera de lo que pudiera denominarse fotografía documental, seguramente que dentro de unos años serán como más aceptadas, porque el tiempo yo creo que sí que acaba haciendo que la fotografía asimile muy bien todos esos procesos que al principio son como bastante como polémicos dentro de la disciplina fotográfica, pero que luego evidentemente se acogen sin ningún problema. En el sentido de la fotografía de conflicto, por ejemplo, yo un Kudelka creo que es un pedazo de autor, pero también Davide Monteleone o el trabajo de Afganistán del Luc Delay me parece como algo fantástico y muy necesario. En los tiempos, hoy me acordaba de esto, en los tiempos que nos está tocando vivir, y, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Con esa imagen que habéis visto todas y todos en todos los medios, yo echo de menos a Luc Delay ahí. Echo de menos ese paso atrás de Luc Delay, esa forma de mirar, ese punto de vista. Es muy necesario un autor y una autora en los conflictos contemporáneos. Sí. Sí, no quiero entrar en el tema de fotografía de conflicto porque entonces ya sí que no nos da el Vale, tiempo. sí, mejor no. Pero está bien el apunte por los tiempos que corren y las imágenes y el consumo, Sí. bueno, el consumo y a las imágenes a las que estamos expuestos, pero sí, interesante. Que yo creo que una cosa que sí que tanto tú, Tony, como Bego y como yo, sí que somos como muy conscientes es de todo esto, ¿no? De que sí que hemos hecho un esfuerzo importante en trascender un poco un determinado uso, una determinada producción de imágenes en pos de una nueva forma que sea, yo esto sí que lo creo, como más comprometida con el mundo que nos ha tocado vivir. Eso sí que lo destacaría de los tres. Sí, creo que, bueno, y que todos hemos pasado por Ante el dolor de los demás de Susan Sontag y nos hemos hecho un cuestionamiento semiótico de la imagen y de todo. Yo considero, y te diré ahora aquí, que de alguna manera nosotros, los tres que estamos aquí a nivel autorial, de alguna manera seguimos fotografiando conflicto. ¿Vale? De una forma muy poética o muy tal, pero a mí tu trabajo empieza con un conflicto y se desarrolla en conflicto, y el trabajo de Bego también, ella lo ha dicho, como lo raro en positivo, es decir, es el conflicto de personas que a lo mejor por la sociedad son, bueno, vistas de una manera o de otra, ¿no? Pero venga, sigamos con el plan. Y tengo por aquí una pregunta de Jaume, pero me la guardo para luego, porque vamos un poco al turrón. A lo que veníamos es cómo se vive la fotografía documental. ¿Qué hacéis en vuestro día a día? O sea, a mí esto, cosas prácticas, porque la gente tiene como una visión a lo mejor un poco romántica o esa idea de, pues eso, entre el artista y el no sé qué, la nube de orquídeas, la nube de tal. Bajemos esto a tierra. ¿Cómo es vuestro día a día o cómo vivís con esto? Yo no voy a engañar a nadie. Quiero decir, en mi situación, a ver, es una profesión precaria en el sentido económico, pero desbordante en el sentido emocional y vivencial, ¿no? Entonces, para mí, es que no sabría hacer otra cosa y tampoco querría hacer otra cosa, ¿eh? O sea, Tony lo ha dicho al principio, pues se sobrevive, pues sí se puede vivir con esto. Y estoy convencida de que hay casos de que se vive muy bien, igual alguno de vosotros conseguís vivir muy bien o vosotros dos vivís muy bien, no sé, pero yo no lo cambio por nada del mundo, vamos, o sea que es una combinación de cosas, ¿no? Pues aparte de trabajar en proyectos personales, están las expos, están los encargos, están las editoriales, a veces algunas subvenciones, los festivales y sobre todo está precisamente esto, la docencia, ¿no? Que es lo que una combinación de todo, porque al final si te acabas dedicando a la fotografía
y parte de todo este mundo fotográfico, pues lo dedicas a tus proyectos personales, creo que decía al principio, ¿no? A trabajar en lo tuyo, pero bueno, bien, se vive. Se No vive. sé si John, No, no. John, ¿qué puedes aportar a esta pregunta tan trascendental? Bueno, pues que yo últimamente, ya lo sabéis bien porque lo hemos ido hablando, sí que he creído necesario toda esa forma de entender mis proyectos fotográficos, tanto en la forma de conceptualizarlos como en la forma de formalizarlos, sí que lo estoy aplicando a encargos para instituciones y están encontrando un hueco muy natural. Y esto creo que es interesante subrayarlo. Quizás vivir de la fotografía que desarrolla uno, de los trabajos personales de uno, es verdaderamente difícil, sobre todo viviendo a este lado de los Pirineos, también he de decirlo. A la mínima que asomas un poco el morro por otros contextos, de repente las condiciones se vuelven como bastante más agradables, pero sí que es interesante la capacidad de generar forma de pensar, de generar una estética, de cuestionarse, de desarrollar proyectos. Yo he sido capaz de aplicarlos a encargos para instituciones, para proyectos de catálogos, de fotografía, incluso de moda. Por ejemplo, ahora he estado trabajando para el Museo Balenciaga en Guetaria, fotografiando vestidos y una cosa como muy de carácter valenciaga y yo trabajo muy a gusto con las personas del museo y las personas del museo se quedan muy sorprendidas de la capacidad de conceptualizar imagen vinculada a una idea que tenemos. Y yo creo que eso es algo interesante. Yo, desde luego, asumo que son encargos, pero no los separo de mi trabajo personal, porque mientras me dejen la libertad para poder crear una dirección de arte, formalizar una idea, conceptualizar una serie de fotografías, llevarlas a cabo y entregar el producto final, a mí me parece que eso es todo un proyecto personal. Y yo me involucro un montón también en este tipo de encargos y los considero parte de mi trabajo y creo que realizando esta apertura, las ideas y experiencia de un trabajo personal tienen muchísimo hueco en encargos comerciales. Ujú. Sí, no, estoy de acuerdo y con respecto a lo que decía Bego, en emprendimiento se llama diversificar, que es lo que te dicen que tienes que hacer siempre cuando tal, o sea, en verdad lo que hemos hecho de una forma natural. Y yo quiero decir que lo de la precariedad y todo eso, yo nunca he vivido mal. O sea, siempre estás con un pie en el aire y siempre piensas que, o sea, siempre vives con una cierta inquietud con respecto a lo económico, no lo voy a negar, pero luego lo pienso con el tiempo y digo, tampoco nunca me he tenido que privar de nada y siempre al final los números me han cerrado, ¿no? Con lo cual creo que sí que, o sea, pero con esa diversificación de la que hablaba Bego, ¿no? Es decir, tengo que ser capaz de hacer encargos, los que salgan, que me interesen o que tal. Tengo que ser capaz de hacer docencia, tengo que ser capaz de generar unas redes sociales, llevar unas redes sociales o comunicar tal. Y luego lo que decía John también, que estoy muy de acuerdo, que es lo que estira la locomotora de todos esos vagones de diversificación es realizar tus proyectos personales. Es decir, te acaban llamando, acabas teniendo encargos, acabas teniendo clases, acabas montando expos, te acaban comprando obra también, porque también podemos hablar de eso. A día de hoy, creo que ya estamos en un nivel en el cual pues, esas entradas están, o vendiendo libros o todo ese tipo de cosas, porque estás tirando, como yo lo veo a nivel muy empresarial, y ya me conocéis, pero me gusta cómo racionalizar mucho todo. O sea, hay un departamento de I+D, que es el departamento principal de mi organización, que es el que, investigación y desarrollo en nuevos proyectos. Y luego, una vez hay proyectos que ya están hechos, que van financiando ese I+D, ¿no? De alguna manera. Pero a mí, claro, tienes que armarte toda esa logística y eso lleva tiempo, pero yo creo que, o hablo por mí, funciona. O sea, la logística al final, con mucho trabajo y con muchas horas y mucha dedicación, pero va funcionando.
fuera de los trabajos remunerados como la docencia y los encargos para realizar vuestros proyectos personales. Exacto, ese es el tema, ¿no, Fanfa? En el sentido de, yo tengo la sensación y ahora de repente como tomo conciencia de decir, es que yo llevo haciendo una doble jornada desde siempre, en el sentido de, tengo que una parte de mi tiempo en mi cabeza dedicarla a eso, pues a cosas que me den de comer y me paguen las facturas, y otra parte de mi cabeza tengo que dedicarla a poder tirar proyectos personales. ¿Encuentras el tiempo? Sí, echándole horas y optimizando mucho los tiempos, ¿no? Yo creo eso, que ser muy consciente de lo que vale tu tiempo y de cómo y organizar muy bien ese tiempo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con eso en sentido de dobles jornadas y tal, pero siempre, yo creo que al final siempre, como dice un amigo mío, siempre escapamos, ¿no? Siempre escapamos. O yo no conozco eso, no morimos de hambre, ¿no? De momento seguimos, pues, con lo cual, pero sí que es cierto que hay toda esa diversificación y que no es cuando, o sea, me viene bien el comentario de Bego de la nube de orquídeas o la nube de tal, seguro que la nube ocupa una parte, pero hay otra parte que también está pensando en eso, en decir, bueno, De pues hecho, cómo coloco esto aquí, como... una parte que se me ha olvidado comentar que es fundamental en mi economía, que son las publicaciones, claro, en diferentes medios. Que eso Claro, es en mi caso es un eje principal. y consigues publicar tus trabajos o ir sacando para adelante publicaciones con lo que vas haciendo. Y tiene mucho mérito porque, o para mí, o sea, porque también sabemos que si tú haces un tipo de foto, un tipo de trabajo, un tipo de tal, tiene más puntos de entrar en unos cauces que ya están marcados. Pero hacer tu trabajo personal y luego entrarlos en esos cauces, bueno, me parece, o sea, realmente tiene un montón de mérito. Ok, pues venga, Qué va, interesante. última... ¿Eh? Perdón que entre ahí, creo que es interesante. Dime, dime. Por el tipo de fotografía que hace Bego, esa puede ser como una salida interesante. Sin embargo, trabajando como en el mismo ámbito, siendo más o menos como yo soy mayor que Bego, pero participando como más o menos de la misma generación, podríamos decir. Generacionalmente, Yo, debido a mi fotografía, por ahí no tengo hueco, no lo he tenido hueco, no he tenido hueco nunca, y he tenido que tirar hacia otros sitios como los encargos más como de institución y por ahí. Así que sí, me parece como un ejemplo bonito, ¿no? De las distintas salidas que puede tener un fotógrafo o una fotógrafa documental. pero a eso me refiero, que vas encontrando el espacio, ¿no? O sea, si Sí. tú vas tirando, si la locomotora sigue funcionando y tú vas generando tu propio trabajo, de alguna manera se van acomodando las cosas para que tu trabajo fluya en la dirección y tú también, ¿no? O sea, quiero decir, al final tú vas poniendo energía donde ves que tu trabajo es bien acogido. Si tú te vas a revistas y tal y te metan con la puerta en los morros, al final después no, tal, que ese sería, daría para otro debate, pero la cantidad de, o sea, ¿cómo decir esto? La resiliencia, ¿no? O la capacidad de gestionar el fracaso que tenemos que tener también, ¿no? O sea, la cantidad de veces que nos dicen que no, que nos están con la puerta en los morros y por aquí no era, bueno, pues y sigues para otro lado, ¿no? Pero antes, o sea, y para ir cerrando un poco y dejar paso a las preguntas que pueda tener la gente, la última, el binomio que me interesa especialmente, docencia-creación. ¿Qué nos aporta? ¿Qué aportamos? Y qué supone dar clases y bueno, y hacerlo en la Basat, ¿no? Ya que estamos en plataforma la Basat, pero sobre todo eso, me interesa mucho cómo veis ese binomio docencia-creación, qué os aporta y qué aportáis. Le doy yo ahora, Bego. Dale, dale. Venga, va. A mí, o sea, yo lo necesito. Yo lo necesito porque, y siempre se lo digo a las alumnas y alumnos, acabo de terminar justo la semana pasada un módulo y yo siempre termino las clases con 2 jornadas de presentación de trabajos y lo flipo tanto. O sea, me quedo tan sorprendido que para mí es como puro gozo. Aprendo un montón de los planteamientos, encuentras gente de distintas edades, encuentras muchísima frescura, te pones en la piel también de la persona que está estudiando y te acuerdas de cuando estudiabas tú, intentas
Bueno, te retrotraes a aquella época y a mí me hace como sentirme más joven y más fresco, más libre. Me rejuvenece un montón, me aporta un chute brutal de energía y aprendo, yo creo que bastante más de lo que doy. Pero sí, mi labor es agitar, siempre empiezo agitando. Claro, tal vez deberíamos preguntar al alumnado qué es lo que aportamos, ¿no? Y sé que, bueno, bueno, en todo el profesor de la BASAT, y tengo que decirlo, que no es por tirarnos flores, pero realmente todos los comentarios, todo el mundo se queda bastante encantado. Por aquí hay gente que han sido o que son alumnos, con lo cual pueden ahí también poner algún comentario si quieren. Pero un poco eso, ¿qué crees que aportas? Tú dices que es agitar, pero ¿qué más? Además de agitar, o sea, ¿qué cometido? Queremos repetir curso, dicen por aquí. ¿Te parece poco agitar? No, no, Agitar no, no. No, no, me parece poco. Te digo, si puedes desarrollarlo un poquito más. No, bueno, yo lo que intento es, yo no soy un profesor. Eso Ok, vamos a dejarlo claro. eso me gusta, Eso me es gusta. yo no soy un profesor. Yo lo único que puedo hacer es, lo primero que digo es que yo estoy por aquí hablando y diciendo cosas simplemente por el hecho de que llevo más tiempo que ellos haciendo, o que ellas haciendo fotografías. A partir de ahí, lo que tratamos es de, y luego siempre insisto en esto, ¿no? En el pensamiento rizomático, de cómo y curiosamente, la aplicación de la BASAT da para eso, porque lo veo, a mí me sorprende, el rollo que tienen entre las alumnas y alumnos es brutal. Entonces, eso da para crear durante un tiempo una especie de energía condensada que tiene que ser liderada por alguien. Pues yo soy esa persona que pone todo patas arriba y que después intenta coser y generar los escenarios donde todo eso converge en la culminación en forma de ejercicio de una serie de reflexiones que hemos estado haciendo que son puramente abiertas, libres, porque también hablaría de esto, de la diversidad de formatos y soportes. Se ha hablado de la cianotipia, de la risografía, de la fotocopia, de la foto analógica, de la foto intervenida, de la foto digital, del pantallazo, de todo, todo vale. Y creo que eso se explota bien, que el alumnado entiende bien esa infinita variabilidad de los soportes que pueden acoger una imagen. Y esto me interesa un montón, ver cómo me vuelve a mí. Yo aporto eso como un escenario libre donde cada persona pueda desarrollar un trabajo en términos esencialmente visuales, pero con toda la apertura del mundo. Muy bien. ¿Y tú, Ego, cómo vives ese binomio? Yo intento volverles un poco locos, en el sentido de que me interesa es enseñarles cosas que se salgan de lo normal para que, formas de trabajar me refiero, ¿eh? Que se salgan de lo normal para que también nos liberemos de estos límites que pensamos que tiene la fotografía documental, ¿no? Entonces intento, esa es mi intención, luego no sé si lo conseguiré, pero enseñarle de lo más loco que voy encontrando y que a mí me enriquece, ¿no? Y a partir de ahí también intento que en sus ejercicios o en la propuesta que tengan que presentar, pues se les vaya también un poco la olla, ¿no? Y que no hagan lo que harían habitualmente, sino que experimenten. Sobre todo porque yo creo que he aprendido mucho a partir de darme cuenta de que no existen los límites. Creo que eso es una condición que nos han puesto desde fuera, ¿no? Porque la fotografía documental siempre ha venido impuesta con un montón de límites de lo que no se podía hacer, ¿no? Entonces yo estoy en el punto contrario, o sea, todo se puede hacer. ¿Cómo cuentas tu historia? Sin límites. Si alguien te dijera, puedes hacer lo que quieras con las herramientas que quieras, ¿no? Eso por un lado. Y luego intento también, yo tuve una experiencia estudiando en otro sitio hace 1000 años, con un profesor que nos llevaba a los proyectos. Es que todo se genera a partir de la propia experiencia. Y yo recuerdo que hice un proyecto, bueno, no os voy a explicar el proyecto porque no acabaríamos nunca, pero hice un proyecto y cada vez que había una presentación todo estaba bien, ¿no? No quiero decir que haya cosas que están mal hechas, sino que ¿cómo voy a aprender si no tengo una guía? No quiere decir que sea la guía que está bien, pero sí que a partir de la propia experiencia de uno puedas orientar a todo el abanico de herramientas que tienes, ¿no? Porque yo recuerdo que era una frustración presentar los trabajos míos y mis compañeros y que todo estuviera bien. No nos enseñaron nada porque
no nos enseñaron las opciones que teníamos. Entonces cada uno hizo lo que le pareció, ¿no? Entonces eso se me quedó marcadísimo y me acuerdo que yo en aquella época pensaba, si algún día me dedico a dar alguna clase, intentaré acompañar al alumno en el camino para que pueda ampliar su lenguaje, ¿no? Si yo veo algo más que él no ve, porque a veces es al revés, ¿eh? Porque a veces hay unas propuestas que yo flipo. Entonces yo intento aportar eso. Y eso es, bueno, esa siempre ha sido esa mi intencionalidad, vamos. Y a mí lo que me ofrece la docencia es score en el sentido de que siempre tienes que estar en constante conocimiento de lo que se está haciendo más o menos, porque sobre todo si quieres ayudar con referencias, también las buscas, ¿no? Y muchas veces te vas guardando cositas porque sabes que a este alumno, a esta otra o a este, pues les puede ir bien en su trabajo, ¿no? Y al final eso también amplía, porque te hace que estés en constante interés por el mundo fotográfico, porque a mí lo que me está pasando es que me estoy desviando un poco hacia otro tipo de arte que ya no es tan fotográfico y eso me deja los pies bien metidos en el mundo fotográfico, que también me hace falta. Pero bueno, ¿qué aporto yo? Creo que les abre un poquito la mente. Total, no, genial. Como yo lo veo, el binomio docencia y creación, como decía John también, al patio de mi hija. Como yo lo veo también de forma natural, en el sentido de que para mí es muy fotográfico dar clases también, ¿no? O sea, o un poco, volviendo a lo que decía John de la forma de vida o de cómo nos ganamos la vida, para mí es ampliar yo quería ser fotógrafo, ¿no? Como el Roger Waus, y es ampliar lo que es fotografía, ¿vale? Fotografía, y también es una cosa que yo he desarrollado, que no es solo estar detrás de una cámara y apretar un botón, ¿no? Esto para mí es muy fotográfico, ¿no? Poder estar hablando, poder estar charlando, estar en clase, compartiendo referencias, viendo trabajos, forma parte de la fotografía. Y como yo entiendo la fotografía, y ahí es donde a mí me gusta mucho la docencia y también, bueno, pues poderla compartir con gente como yo y como John, es lo que decías de abrir la cabeza, ¿no? De hacer pensar de otras maneras. A mí generar pensamiento crítico es mi vocación fotográfica. O sea, si yo tengo que definir por qué yo hago fotos o cómo entiendo la fotografía, es eso, es generar pensamiento crítico. Y lo que digo, todas las herramientas que tenga a mi alcance para hacerlo, me parece que son, bueno, que hay que ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, para mí dar clase pasa por eso. Y me gusta lo que decía John y un poco empalmando con lo que decía Gemma al principio, ¿no? De que somos profesionales en activo. No, yo tampoco no soy profesor, o sea, no tengo unos conocimientos o no he estudiado, pero tengo muchas horas como alumno. Y ahí un poco también lo que decíais, ¿no? O sea, me di cuenta cuando, bueno, visto un poco también por la necesidad, empecé a dar clases de fotografía, pensé, ostras, pero yo no sé dar clases. Pero hice una reflexión y dije, bueno, pero yo es que como alumno tengo muchas horas de vuelo. Si las analizo, si me estudio el profesorado que yo he tenido que me ha gustado, qué es lo que, por qué, ta. Entonces, igual, y yo era muy crítico siempre con todo mi profesorado, entonces fue como, bueno, ahora tienes tú una oportunidad de demostrar a ver si puedes hacerlo mejor todo lo que no te gustaba, ¿no? Y me gusta compararme también con el profesorado que yo tuve en la Facultad de Biología, que era gente que hacía investigación y daba clases. Entonces vuelvo un poco y es lo que decía Bego, ¿no? Las clases te obligan a estar, bueno, al día de lo que está pasando para poderlo compartir en clase, para no quedarte explicando Paul Strand o Stephen Shore, ¿no? Que está muy bien, hay que explicarlos, pero hey, ¿y ahora qué está pasando? Entonces eso pues sí, a mí me gusta pensarme así, ¿no? Como alguien que investiga en fotografía para luego poderlo compartir dentro de la docencia. Y dicho esto, no somos profesores, no somos profesoras, pero a nivel pedagógico, que yo sí defiendo, o sea, creo que, y ahí sí me tiro flores, pero creo que tenemos un equipo que a nivel pedagógico es muy potente por eso, precisamente, y porque no somos de escuela, ¿no? Igual que ponemos en duda las normas del documental, también ponemos en duda las normas de la pedagogía clásica estructural, que a veces, tengo que decir ahora también que estamos aquí en Petit Comité, que hay alumnado que no lo entiende. A veces a mí tengo que hacer tutorías de gente que me dice, es que yo no entiendo esto, a mí que me digan lo que tengo que hacer. Como, no, o sea, no, precisamente,
Si estamos aquí, si entendemos la fotografía como entendemos, nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Tú vas a hacer y lo que decía Bego también, que me pareció genial, lo de acompañar. Yo te acompaño y te voy enseñando posibilidades, pero yo no te voy a decir, por esto es así y esto no es así, o tienes que poner tu cámara así o tocar tus fotos de esta forma porque esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Entonces, a mí me enorgullece mucho tener ese plan docente armado de esa manera. Y ahora sí, si queréis, llevamos una horita más o menos. Si alguien quiere abrir micros, vídeos, hacer preguntas por chat, ahora es el momento. Tenéis un botoncito que he visto que ahí había gente probándolo, que es el de levantar mano. O sea, el muñequito está así. Si alguien quiere levantar la mano para que le demos paso, también le puede dar, y si no, os conectáis directo. Y una cosita antes de las preguntas, Dime. ¿eh? Que he quedado sin definirme. ¿Te has quedado sin? He quedado sin definirme. A ver qué soy. Ok. Vale, no tardo nada, ¿eh? Yo, A dale. ver, yo que creo que, y creo que ya ha salido en realidad por ahí muchas veces, ¿eh? Que somos cada vez más artistas y menos fotógrafos. Entonces yo recuerdo, sí, Tony, yo recuerdo cuando empecé, que era todo mucho más clásico, que decías, no, artistas. Los artistas estaban, bueno, decir que eras artista era lo peor que le podías decir a un fotógrafo. Yo creo que de verdad te digo que hoy en día, sobre todo con mi último proyecto, ya me defino como artista visual, porque mis herramientas son un montón. Hay proyectos en los que esto no funciona, lo de artista visual, pero en otros muchos sí. Entonces estoy ahí en una especie de limbo, pero sí que creo que cada vez cogemos más los códigos del artista y que la fotografía es una de las herramientas que utilizamos dentro de todas las que utilizamos para contar nuestros proyectos. Ok, esto responde un poco, Jaume Parera tenía una pregunta que era ¿dónde está el límite o la delgada línea entre puro documentalismo y una fotografía de autor con una poética muy marcada y personal? Entonces, creo que el límite está completamente diluido a día de hoy y estoy de acuerdo, que a ratos si hace falta somos artistas, si hace falta somos fotógrafos, entonces nos movemos un poco ahí. Lo que pasa es que yo todavía me resisto un poco a dejar la fotografía como núcleo duro. Pero sí, estoy de acuerdo que nos movemos en unos códigos y de unas maneras que se asemejan mucho al arte. También, o esta es mi forma de verlo, porque el arte ha cambiado mucho. Yo ya recién partiendo ya me considero artista. Ok, ahí cada cual con cada cual se pone el traje que mejor le siente. No, ya veremos. Luego, unos años, esto como no tenemos por qué ceñirnos a nada, luego ya veremos, pero ahora mismo así me siento. Ok, por aquí preguntan, a ver, fotógrafos que os inspiren a día de hoy. Aunque no tengan que ver con vuestro género, pero lleváis a vuestro terreno. Yo diré, puedes mirarte el profesorado de la BASAT y son de las personas que más me inspiran a día de hoy y no es, y lo digo, o sea, me fijo mucho en lo que está haciendo la gente de mis colegas y mi generación. A mí esta pregunta siempre me bloquea, porque es que hay un montón. Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Bueno, yo por decir uno, porque es el primero que se me ha ocurrido y realmente además lo explico siempre en clase, es Charlie Engman. Okay. Porque me parece que analiza pues los límites de lo que uno puede soportar ver, ¿no? En el sentido de bueno, no sé si conocéis a Charlie Engman, pero No. es un fotógrafo que fotografía a su madre de una forma muy poco tradicional. Y me gusta precisamente por eso, ¿no? Porque cuestiona los límites de la forma que tenemos de ver a nuestras madres y de representarlas, ¿no? Y de hecho pone al espectador a veces en situaciones incómodas, según cómo sea el espectador. Yo, vamos, lo admiro y me encanta por eso. Me suelen gustar, sí, los fotógrafos tipo Charlie Engman, ahora mismo. Sí, lo voy a escribir. Sí, ponlo ahí en el chat. Venga, va, más preguntas, comentarios. Engman. Sí, ¿no? ¿Creen que esa diferencia entre la nueva fotografía documental y la vieja manera de documentar define también una diferencia entre los canales donde acudir
para mostrar una u otra. ¿A qué te refieres con canales, Fabián? Medios, publicaciones. Sí, creo que dice que antes en la fotografía documental quizás su espacio era el de las publicaciones, los medios y demás, y que ahora a ver si ha cambiado eso. Creo, ¿eh? Yo lo entiendo por ahí. ¿Y estamos de acuerdo con esto? Exacto, por ahí va. Mm, Sí, bueno, con todo esto que has comentado de la revolución digital, yo sí que creo que ha habido como una, mm, o sea, expansión de los soportes donde se pueden publicar trabajos fotográficos y eso le ha venido muy bien mm. a, a la disciplina Sí, sí, fotográfica. yo pienso que sí, que la gente que este nuevo documentalismo del que hablamos, esta nueva forma de contar historias y expresar, sí que es verdad que se mueve más en canales que no son como los tradicionales o está más en festivales, libros, como un poco más underground, por decirlo de alguna manera. Y siempre he pensado que es una lástima que desde las grandes revistas, periódicos y tal, no hayan dado cabida a esa forma o ese espacio, ¿sabes? No hayan sabido incorporar esas formas de trabajar. Y no sé si, o sea, lo que decías tú un poco también uno pierde la esperanza, pero no sé si llegará ese día, pero creo que sería genial. A mí me encantaría poder ver un periódico, poder ver revistas y ver otras formas, otro tipo de imagen, que es un poco lo que tú apuntabas con Look Delay con las fotos de conflicto también, ¿no? Mm. Hmm. No, yo creo que sí que es algo que está cambiando muy lentamente, pero por ejemplo, ¿alguien se imaginaría, aunque sea en la web de New York Times, van a publicar algo relacionado con elfos? O sea, yo creo que New York Times, elfos no cuaja muy bien, ¿no? Y a mí sí me lo publicaron. Quiero decir con Ujú. esto que creo que obviamente hay unos canales en los que encajamos mejor, pero yo aún así siempre escribo a esos canales más clásicos y a veces cuela y a veces no. Sí, sí que es Ujú. cierto, pero sí que creo que estamos en un periodo de cambio y que ellos están notando que se tienen que adaptar, ¿no? Y que hay formas diferentes de contar historias. Obviamente no nos vamos a presentar al WordPress Photo, ¿no? Con un proyecto de este tipo, pero Yo quiero decir, lo has dicho tú y lo digo yo, que me contó sobre tu trabajo. ¿Quién era que hablaba? No recuerdo, con una colega, no recuerdo su nombre, pero sé quién es. Y decía que, claro, en una discusión con alguien que se caga el fotoperiodismo, decía, claro, pero es que lo de Bego Antón, que son elfos, le dijo, claro, pero es que ¿y la Semana Santa, que tanto os gustan los fotoperiodistas? ¿Eh? ya, También, ¿no es un pensamiento mágico? pero O más que sea, el tema es cómo haces el proyecto, ¿no? O sea, yo he recreado imágenes. ujú. Pero bueno, y Color. los de la Semana Santa están recreando una cosa que pasó hace 2000 años y que todavía creen en ella, ¿sabes? O sea, que me pareció muy bueno ese comentario, o sea, que todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Hablando de eso de... Pero sí, sí, estoy de acuerdo y me parece genial tu aporte de que sí que los medios igual hay una cierta apertura hacia esta nueva forma de trabajar y bueno, esperemos que sea genial, bueno, que sea más frecuente. Otra pregunta por ahí. ¿Cuál fue vuestro primer trabajo personal que visteis reconocido con el que ganasteis dinero? Es un O, ¿no? No es un I. Es un no. Exacto. Bueno, en mi caso, con el primero que realmente gané dinero fue con Everybody Loves to Cha Cha Cha, que es un proyecto que, bueno, cuenta la relación, bueno, bailes entre mujeres y perros. Ese es el primero que me dio dinero y pensé, ostras, esto es posible. Vamos, que fue una lección después. John, Yo, yo sin tenía un embargo, proyecto, con lo cual... claro, sí, y mira, yo soy economista y trabajé 5 años en el ámbito financiero y esto me ayudó a crear como unas hojas Excel que están llenas de concepto que yo voy rellenando. eh,
creo que esto hace que yo pueda decir que no he ganado dinero con ningún proyecto personal. Quiero decir, sí, he ganado dinero, pero, si le sumo las horas que le he dedicado al asunto, años en este caso, evidentemente no salen las cuentas por ningún lado. Pero insisto en este formato, trabajos que se convierten, trabajos como Galerna se convierten en una simiente para muchísimas cosas que vienen después. Y la experiencia de Galerna también te ayuda a optimizar formas de trabajo y que te ayudan a monetizar después algunas propuestas que recibes. Y creo que, y ahora voy a decir una cosa como un poco, bueno, un poco polémica, pero creo que el primer trabajo de un autor o una autora no debe ser monetizado nunca para comprender lo maravilloso que es crear sin ninguna cortapisa de pasta, de tal y de no sé qué. Tanto Tony como yo somos grandes aficionados al arroz, lo hemos consumido durante muchísimos años y creo ¿Había que es pasta? importante, sí, creo que hemos entendido lo que supone crear un trabajo en libertad, sin la tutorización de nada ni nadie. Y en mi caso a mí esto me ha servido para muchísimo de cara a lo que estoy haciendo ahora. Que sí que digo que todos los trabajos ahora como son más proyectos casi como site specific desarrollados para propuestas concretas y sí que acostumbro a monetizarlos. Mm. Sí, a ver, yo ante varias cosas y me gusta porque John ahí siempre me toca la fibra. Claro, respecto a lo que dice John, es ver en las hojas de Excel, pero ver un cómputo general, lo que hablamos. O sea, si tú analizas proyecto a proyecto o te analizas a ti como estructura generadora de beneficio, ¿sabes? Es decir, claro, ahí habría que cruzar todos los Excels. Yo, y entiendo por dónde va John, pero yo diré que yo siempre he monetizado mis proyectos, de alguna manera. Es decir, y sí, lo siento, soy un fenicio. Pero, a ver, ¿cómo digo esto? Ganarás más o ganarás menos, pero yo siempre hago un cálculo, o sea, de no perder con un trabajo. Claro, a ver, si me pongo a cortar horas, y no sé cuántos, claro, pues, pero no perder dinero en sí, no descapitalizarme, sino, o sea, lo que yo invierta, al menos voy a sacar lo mismo que yo he puesto en un trabajo y buscar la forma de monetarizarlo. Y, no es, no, o sea, no va en contra de lo que dice John, o sea, yo estoy muy de acuerdo en el que en la libertad creativa que se necesita para trabajar de esto, pero es un poco volviendo a lo que decía Bego, es decir, para mí hay diferentes fases del desarrollo de un proyecto. En la fase de creación, o sea, no te pongas cortapisas o busca la forma de, bueno, pues ser lo más libre posible, y luego hay una fase de monetarizar eso, es decir, cómo luego lo vendo, cómo luego le saco rendimiento a esto. Y hay muchos, o sea, no todo es dinero, en el sentido de puedo sacar rendimiento de otras formas, ¿no? Lo que decía de pensar en global, pero es eso. Sí que, no sé, he hecho trabajos. O sea, yo empecé haciendo bodas y sigo haciendo, si me salen, o sea, haciendo bodas. ¿Por qué? Pues porque te pagan bien y ya está. Es fotografía, es tal. Sí, es proyecto personal. Bueno, depende cómo las dispares, depende cómo las edites. O puedes hacer un álbum para ellos o no para ti. Entonces, ahí voy, ¿no? Entonces, yo para mí, desde un principio, siempre tuve claro que esto es un trabajo y es una profesión. Y que con esto me quiero ganar la vida. Con lo cual, cuando arranco un proyecto, calculo esas cosas. Luego hay cosas que a lo mejor no llegan a puerto como a ti te gustaría o no sacas tanto como a ti te gustaría. Pero en mi cabeza sí siempre está, cuando hago un proyecto, saber cómo puedo financiar o cómo puedo sacar, o sea, cómo esto se va a convertir a nivel monetario, sí, de alguna manera. Qué bueno. Sí, sí. Sí, no sé, igual Bueno. es una mentalidad muy fenicia, pero... No, yo he aprendido más tarde. Antes siempre tenía la necesidad de hacer más encargo comercial para poder financiar ese primer proyecto que fue muy gordo, y ahora ya, con el paso de los años, estoy aprendiendo a
a hacer que mis proyectos personales también sean viables, pero me costó algún tiempo más, pero sí, siempre he vivido de la fotografía. Claro. Sí. Y sobre todo porque mi pensamiento con respecto a eso desde un principio fue como, y te digo, o sea, no siempre he ganado dinero, he perdido dinero a veces con proyectos y con cosas, pero era como, si yo no puedo sostenerme económicamente con esto, no podré desarrollar una carrera de esto, ¿sabes? Entonces, para mí siempre fue como bastante claro pensar en eso, es decir, dónde puedo colocar o cómo esto luego puedo colocar de una manera o de otra. Pero bueno, más preguntas. Dime, dime. Sergi Aroca tenía la mano levantada desde hace un buen Ay, tiempo. perdón. Pues sí. Sí, hola. Sergi. ¿Me oye? Hola. Sí, ¿no? Sí, ya te veo. ¿Qué tal? No, yo quiero preguntarle, porque antes estaba Bego hablando sobre que un eje principal de sus ingresos son las publicaciones. ¿Publicaciones te refieres más a revistas donde tú publicas tus proyectos o a más libros y cosas así? No, me refiero a revistas. Yo libros he hecho uno y con ganancias cero. O sea, quiero decir que en Pero mi caso, la editorial tuvo ganancias o no con tu libro. sí, bueno, el libro está agotado. Lo Vale. podéis encontrar, creo que está en 400 euros, ¿vale? El libro ahora. No tengo ni idea. Yo creo que la última vez, la editorial no creo, dice Marcos. Yo creo que la editorial sí. Y te digo, la última vez que yo lo busqué por ahí por Google estaba como por ahí en 400. O sea que... Me parece una barbaridad. Pero no, yo me refería a, sí, sobre todo a revistas. Bueno, también ahora hay revistas online, pues cuando publicas online, periódicos, prensa, a eso me refiero, sí. Pero y digamos que publicas de los proyectos que tienes así como más grandes acabados o más tipo cosas encargos que te piden, o es siempre lo personal tuyo. No, yo cada vez que termino un proyecto personal, cojo mi cuaderno de contactos y uno a uno escribo a todas las personas que tengo en mi listado para enseñarles el proyecto y ver si les interesa. Y luego también, en paralelo, voy haciendo una investigación de a ver en qué nuevos lugares puedo publicarlo y buscando el contacto de estas personas que se encargan de los editores de estas revistas, que es una locura porque a veces es muy complicado conseguir los contactos, no es fácil, ¿no? Pero bueno, en cada proyecto, como cada proyecto muta y cada proyecto es muy diferente, no se publican en los mismos sitios. Entonces tienes que investigar qué medios pueden estar interesados en este proyecto en concreto, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, lo que hago es buscar contactos, quién lleva la parte, quiénes son los editores y escribirlos. Vale, gracias. Y luego, O sea que... lo bueno yo es que... pensaba que... No, dime. Didi. No, Didi, perdona. Vale, digo yo, espera. Entonces, lo bueno es que a veces cuando ya has publicado en alguno y ya te han visto, a veces te escriben a ti desde medios que ni sabías ni conocías para proponerte publicación, lo cual es genial porque ya tienes otro contacto más en tu listado. Claro. Vale. Es que yo no sé por qué pensaba que las publicaciones como que entre comillas solo servían como exposición. Yo pensaba que no había como una... No, como que te pagaban por ello, ¿sabes? ese es el grave error del mundo en el que vivimos, ¿no? Que los intercambios. A mí me escriben muchas veces para visibilidad. Yo ya estoy cansada de la visibilidad. Yo no necesito visibilidad, necesito comer, ¿no? Y eso lo he hablado muchas veces con Tony. Me acuerdo que una vez, después de hablar con Tony hace un montón de años, me enfadé y dije, ya no publico gratis. Luego a veces me sale y digo, bueno, va, según lo que sea. Pero quiero decir con esto que eso lo hacemos muchas veces nosotros mismos, porque acabamos publicando en medios, sobre todo medios potentes, de forma gratuita y eso no puede ser. No puede ser porque no se les puede llenar de contenido. Y aparte no es lícito para nuestro trabajo y para el empeño que ponemos en realizar los proyectos, ¿no? Luego, obviamente, hay medios que están empezando, que son revistas pequeñitas, con las que puedes colaborar si quieres, pero vamos, que claro, tú te pensabas eso precisamente porque igual te han contactado para decirte, oye, me encanta tu trabajo, te lo publico, ¿no? Claro. Sí, o de que yo qué sé, nos dicen rollo, pues estoy haciendo un curso de foto de moda y nos dicen como que se mueve mucho el que te publiquen en muchos sitios, pero que realmente no vas a ganar nada de ello. Entonces, no sé, es un poco desesperanzador. Pues también entiendo que a lo mejor es otro mundo, pero bueno,
No quería No, mezclar pero eso tampoco. no puede ser. Eso es algo que tenemos que pelear desde dentro. Eso no podemos permitirlo. De hecho, a nivel nacional es bastante... Si comparas con lo que pagan a nivel internacional, no tiene absolutamente nada que ver la diferencia de presupuesto que tienen en un sitio y en otro. O sea, según el país se dispara. Por lo mismo, te pagan porcentajes muy diferentes, que es muy loco eso. Vale, gracias. Y que por cierto que tengo aquí el catálogo que te voy a enseñar, que me lo regaló mi hermano para Navidad y me lo estoy leyendo ahora, está muy guay, la verdad. Qué bonito, gracias. Por aquí preguntan, Bego, si escribes sin conocerlos o haces el contacto primero. Muchas veces escribo sin conocerles, pero ya les pones como en la primera línea que no les conoces, pero ojalá sí, cosas de esas. Hay que intentar meterlos en el bolsillo. Y otras veces consigo ese contacto a partir de alguien, pues entonces nombres a ese alguien, ¿no? Es que cada mail es un mundo. Y esto es algo que me ha costado mucho, ¿eh? Porque siempre me ha parecido como muy intrusivo, ¿no? Escribir a alguien que no conoces, pero es que son editores. O sea, ellos están deseando recibir trabajos. Luego igual Su no les trabajo. interesa el tuyo. Igual no les interesa el tuyo, pero bueno, algunos ni contestan, otros sí, pero están en una búsqueda constante. O sea, que no les molesta, en realidad, les ayudas. Sí, siempre y cuando la propuesta sea de valor, ¿no? Hombre, claro, yo he tardado Sí. un tiempo, he tardado muchos proyectos en meterme en esta dinámica. Claro, no, lo que quiero decir es que a veces cuando hablamos de esto es, a mí una vez me dieron un consejo que era como, si picas una puerta, asegúrate que al menos te van a escuchar, ¿sabes? En el sentido de que si empiezas a bombardear mandando cosas que tal, es como, uff, el próximo mail que mandes puede ser bueno lo que mandes y como, uff, el pesado este que mandó no sé qué. Entonces también calibrar eso, o sea, cuando mandamos un mail, mandar cosas de, bueno, que estemos convencidas de que hey, puede entrar. Hombre, yo hago un proyecto cada X años, o sea, A eso me refiero. A eso me refiero, que no es disparar a discreción, sino ser... y lo que decías tú me parecía muy interesante, hacer una investigación de dónde puede entrar, ¿no? Y eso también que... Y por ahí va cuando hablaba de eso, de a qué dedicamos el día, hay una gran parte de trabajo que es esa, ¿no? El saber quién es quién, saber qué se mueve, dónde puedo manejar o qué está haciendo en tal sitio o en tal otro, donde mi trabajo puede acabar entrando. Venga, va, una última pregunta que ya estamos como hora y media. ¿Alguien más? ¿Quiere alguien preguntar la pregunta del millón? ¿O algo que no hayamos tocado, hablado, que os interese? ¿No? ¿Todo claro? Sobre el máster. La pregunta sobre el máster, la pregunta del millón. Esa es. Ah, que hablemos sobre el máster o ¿cuál es la pregunta, Daniela? Ok, Ya, disculpa que estoy cocinando, por eso me veo así como que me motor. tranqui. Es que los niños ya están desesperados. Nada, quería que me contaras más sobre el máster. Nosotros, bueno, varios de los que estamos acá estamos haciendo el de fotografía, El de profesional, ok. para entrar, para dejar lo que estamos haciendo y dedicarnos a Y, esto. Y por aquí Y te van contestando gente que ya lo ha hecho, que ponen es maravilloso, Aldo es fantástico. La sesión queda grabada, Víctor, sí. claro, ¿cómo lo ves tú? Pero ¿Cómo lo ves para nosotros? Digo, ¿qué nos va a aportar? Bueno, ya estoy atendiendo más o menos con esta charla de qué se trata la por dónde fotografía van los tiros. digital. Y era todo lo Bueno, que me imaginaba. Pero sí, cuéntame bueno, más temas. lo documental es contar historias y lo que hemos hablado aquí, ¿no? La forma, bueno, pues la forma pedagógica del máster y la forma de entender la fotografía. Y el máster, por lo que yo estoy contento de cómo está articulado el programa, que es lo que yo armé en mi cabeza, es que por una parte se enseña fotografía con, bueno, pues con la gente que está ahora mismo haciendo cosas de primer nivel y que están en esa área de investigación. Pero no solo eso, sino que hay un bloque que es pura fotografía, pero luego hay un bloque que para mí también era muy importante, que era bueno, pues trabajar
la marca personal, saber comunicar nuestros trabajos, lo que hablaba un poco Bego de ese quién es quién, sabernos manejar en LinkedIn, sabernos manejar en Instagram, saber cómo movernos en redes y cómo contactar o hacer que la gente vea nuestro trabajo, la gente que nos interesa nos puede acabar dando trabajo, ¿no? Entonces hay un bloque que se trabaja todo eso. Lo de la marca personal a mí es una cosa que me entusiasma. Tengo un colega que me explicó y me pareció muy bueno, que dijo en el siglo, hablando de artistas, decía, en el siglo XIX los artistas eran artesanos que hacían muy bien su trabajo, ¿no? Pero mantenían un pie dentro de la artesanía para poder sobrevivir. En el siglo XX los artistas eran gente que se dedicó a generar arte y generar pensamiento, o sea, que tenían un pie en el ensayo, en la escritura y en moverse y tal. Y en el siglo XXI, y esto ahora ahí John se van a poner los pelos de punta, pero dijo, los artistas son gente que crea arte y son publicistas. Y me pareció muy interesante, es decir, nos guste o no, hay una parte de nuestro trabajo que pasa por ahí, ¿no? Y como yo luego lo ligo o lo bajo un poco, es decir, el estudio de la marca personal, que trabajáis con una persona, bueno, en el máster, Mireia Martín es experta en marca personal, pero cuando tú haces un análisis de tu propia marca personal, lo que estás haciendo es un análisis propio de ti mismo, de tu trabajo, ¿vale? Es decir, está muy aplicado a que tú entiendas quién eres, qué haces y cómo lo haces y cuál es tu distintivo, que esa es la parte autorial, ¿no? Es decir, al final lo enfoco desde el punto marketingiano, pero acabo aterrizándolo en bueno, pues sí, en el mundo del arte y en generar una forma de originalidad y distintivo. Pam, 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 2 módulos y último módulo, ahí es donde entro yo, que como ya soy un poco, ya tengo un poco de experiencia, para no decir viejo, yo hago el proyecto final, coordino el proyecto final de máster, que lo que suele pasar normalmente es que yo recojo las ideas que habéis arrancado con esta gente que os ha agitado y que os ha revolucionado, entonces yo acabo de dar un poco más de tiempo para que esas ideas se acaben concretando de una forma más desarrollada, pero lo digo en ese sentido, ¿no? Que al final los que pican piedra y abren brecha son el profesorado de foto del primer módulo, y luego yo cierro con eso, por lo que decía también Gemma al principio, de acabar con un portafolio que es vuestro pasaporte, o yo siempre lo he visto así, es vuestra puerta de entrada al mundo laboral, lo que os abrirá las puertas, ¿no? Porque aquí Johnny y Bego creo que pueden ratificarlo, que tenemos muchos títulos, creo que los tres hemos estudiado muchas cosas, además de fotografía, idiomas, y a mí para cualquier trabajo de fotografía siempre me han metido un portafolio, nunca me han pedido los papeles oficiales, ¿no? Entonces, en todo lo que hemos hecho. Entonces, para mí es muy importante eso, que cuando se acabe el máster, todo el mundo salga con un portafolio que le permita ir a tocar esas puertas también de las que hemos hablado, ¿no? Y eso es un poco así como muy rápidamente la parte de marketing del máster, pero sí, es un poco eso. Retroalimentación de continua a los compañeros, de crecer como profesional, como persona, o sea, sí. Y la parte esta, el otro día hicimos una tutoría y alguien lo comentó, y muy por las clases de John y de Bego, sobre todo, decían, ha sido un máster de autoconocimiento, luego aplicado a la fotografía, ¿no? Y bueno, no era la intención inicial a lo mejor, pero pasaba. Estoy muy contento que sea así, pasa muy por ahí, ¿no? De saber quiénes somos y aplicar eso en fotografía. Ok, pues creo que con esto ya cerramos, ¿sí? Muchas gracias, Bego, muchas gracias, John, muchas gracias a todo el mundo que está por aquí por vuestras aportaciones. Si os quedan más dudas, preguntas, hay todo un equipo fantástico de coordinación de la BASAT que bueno, os resolverá todas las dudas y dudas más técnicas. Y nada, os dejo con Gemma y gracias por todo. Gracias. Gracias, John. Gracias, Bego. Gracias, Tony. Nada, nos vemos. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.